yo de muchas otras experiencias, pero quiero tomar algunas muy brevemente para ver cómo esos chispazos fundacionales de hace 400 años son precisamente lo que nosotros, hombres y mujeres de este siglo, estamos viviendo. Lo segundo, la chispa sigue encendida. Entonces, 3 experiencias que estamos viviendo en la familia vicentina actualmente. Y por último, un colofón. A veces pensamos que lo último es lo menos importante, ¿cierto? Entonces, yo lo llamo colofón en el sentido griego de la palabra, que quiere decir cumbre o cima. Es decir, que todo lo que yo voy a presentar en estos chispazos fundacionales y en esta chispa que sigue encendida, lo voy a presentar en 3 obras concretas, donde vamos a ver cómo estos chispazos fundacionales siguen verdaderamente viviéndose y cómo hay hermanas, laicos, familia vicentina, sacerdotes que le están apostando hoy a lo que vamos a ver aquí en esta reflexión, para que no nos quedemos solamente con la parte teórica, porque nos podemos de pronto quedar en esas experiencias, en esas elucubraciones, en esa conceptualización, pero hay que ver con rostros concretos, con nombres propios, cómo ese carisma se está viviendo hoy. ¿Me hago entender? Entonces ese será como el itinerario que vamos a llevar en estas 3 horas que nos quedan de reflexión. Espero que no se me duerman. Muy bien, listo. Muy bien, primero, chispazos fundacionales. San Vicente de Paúl. Cuando Vicente de Paúl reunió el primer grupo de mujeres para formar la Cofradía de la Caridad en Chapillón, acontecimiento del cual ya se ha reflexionado en profundidad, dejó escrito en la regla que les dio que los pobres a veces sufren más por falta de orden, de organización en la ayuda que se les da, que por escasez de personas caritativas que estén dispuestas a ayudar. Y él, Vicente de Paúl, como decía alguien por allá ahorita cuando vio la imagen, tan lindo, decía a sus seguidores con frecuencia que examinaran los diferentes aspectos en la vida de los pobres para ver cuáles eran sus necesidades más urgentes: alimentación, atención sanitaria, educación, oportunidades laborales, atención espiritual. Es decir, Vicente invitaba a sus colaboradores y misioneros a leer e interpretar la realidad de las personas y sus necesidades. Nosotros, cuando hablamos de hermenéutica, como esta mañana con el padre Gabriel, por lo general nos quedamos hablando de la hermenéutica de textos y cogemos textos del Antiguo Testamento, de la Sagrada Escritura, y tratamos de interpretarlos. Pero eso es una parte de la hermenéutica. Hoy en día los teólogos, como el que mencionaba el padre esta mañana, el padre Parra, habla de la hermenéutica como el arte de interpretar la vida de las personas. No solamente los textos, no solamente las palabras, sino que cuando nos acercamos a alguien, estamos llamados a interpretar esa vida, esa persona. Y solamente así podremos entender ciertas circunstancias o ciertas actitudes que las personas tienen con nosotros, ¿cierto? A veces nos damos cuenta que las personas tienen ciertas dificultades, por ejemplo, con la autoridad. Y cuando nos vamos a sus antecedentes, nos vamos a dar cuenta que fue que en su historia, en su infancia, hubo algo que marcó su vida, con la autoridad, con su padre, con su madre, etc. Entonces, la invitación que nos hace Vicente de Paúl allí entonces es no solamente interpretar textos, sino a interpretar la vida. De este modo, Vicente iba orientando y estructurando un movimiento carismático. Es sabido incluso que Vicente escribía reglamentos muy detallados para todos los grupos que él iba fundando, de modo que estuvieran bien organizados en su servicio. Se conocen 3 frases clave en los escritos de Vicente que hoy animan a todas las ramas de la familia vicentina, no solo a asistir a los pobres en sus necesidades inmediatas, sino también para ayudarles a cambiar el sistema social en el que viven. A continuación expondré estas frases que son muy conocidas por todos ustedes. La primera frase, por favor leemos todos, así no nos quedamos dormiditos. Primera frase: nuestro amor. ¿Habrá acaso algún miembro de la familia vicentina que no conozca esta frase? Es de las primeras que nos enseñan. Es de las primeras que nos enseñan. Es de las más famosas. Incluso a veces se usan como eslogan. Y me atrevería a decir que es una buena síntesis de la vida de nuestros fundadores: Vicente, Luisa, Federico,
Sor Rosalía, todos ellos. Y así, esta misma frase resume todo el ser y el quehacer de la familia vicentina. De hecho, Vicente de Paúl dice a las hijas de la caridad que el amor de una hija a la caridad no es solo tierno, o sea, afectivo, sino que tiene que ser también efectivo, porque sirve a los pobres de una manera práctica. Son palabras de San Vicente de Paúl. Primera frase. Segunda frase, por favor. Deberíamos servir a los pobres espiritualmente. Vicente usa esta frase al hablar a todos los grupos que fundó: las cofradías de la caridad, la congregación de la misión y las hijas de la caridad. Incluso dirá a las hijas de la caridad que ellas deben no solo cuidar de las necesidades corporales, sino también compartir su fe con los pobres. ¿Por medio de qué? De su testimonio de vida y de sus palabras. Y advierte, esto es muy importante para los misioneros, nos advierte a nosotros que los miembros de la congregación no debemos pensar que nuestra misión solamente es en sentido espiritual, ya que a veces la evangelización se nos puede convertir en una excusa para no estar verdaderamente con los pobres. Por eso Vicente de Paúl, en una de sus cartas, de sus conferencias, nos va a decir a los misioneros, ojo con esto, y creo yo que es aplicable a toda la familia vicentina: si hay algunos entre nosotros que crean que está en la misión para evangelizar a los pobres y no para cuidarlos, para remediar sus necesidades espirituales y no las temporales, les diré, llama la atención Vicente de Paúl, les diré que tenemos que asistirles y hacer que les asistan de todas las maneras, nosotros y los demás, si queremos oír esas agradables palabras del soberano juez de vivos y de muertos. ¿Cuáles son esas palabras? Mateo 25. Porque tuve hambre, estaba desnudo, enfermo y me cuidaste. Es decir, que la caridad que nos ofrece San Vicente de Paúl ya van dos cosas bien claras. Uno, tiene que ser organizada, todos lo sabemos. Y dos, tiene que ser no solamente a nivel espiritual, porque predicar y hablar es muy bonito y es muy fácil, pero vivirlo, la cosa cambia. ¿Listo? Muy bien. Y la tercera frase que nos regala San Vicente de Paúl, por favor. Vicente estaba profundamente convencido que las palabras y las obras deben apoyarse mutuamente. Primero, obrar, luego, enseñar. Es la regla de San Vicente para una evangelización efectiva. En otras palabras, Vicente ve el predicar y el enseñar y la promoción humana como mutuamente complementarios y como elementos integrantes del proceso evangelizador. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. A la luz de estas frases fundamentales, todos debemos conocerlas y vivirlas, no solamente saberlas. Qué gran desafío para todos nosotros en estos 400 años, preguntarnos cómo estamos viviendo estas máximas, ¿cierto? Hemos meditado con frecuencia, a la luz de estas frases, la llamada que el Papa Juan Pablo II dirigió a la Asamblea General de la Congregación de la Misión en 1986 y en la congregación a toda la familia vicentina. ¿Qué nos dice Juan Pablo II? Buscar más que nunca con valentía, con humildad y con habilidad las causas de la pobreza y poner en marcha soluciones a corto y largo plazo, soluciones concretas, ágiles y efectivas. Si así lo hacéis, estaréis trabajando por la credibilidad del Evangelio y de la Iglesia. Eso que nos dice Juan Pablo II en 1986 a la congregación de la familia vicentina puede ser un resumen o una actualización, una hermenéutica, digámoslo así, de estas tres frases que encontramos aquí como pequeños chispazos fundacionales. Muy bien, entonces ese es el primer momento que quería presentar. Ahora, el segundo momento, la chispa sigue encendida. De lo que voy a hablar aquí todos nosotros conocemos, todos nosotros lo sabemos,
pero a veces son cosas a las que nosotros no le damos mucha importancia. Y son precisamente tres cosas, tres elementos o tres instituciones, me atrevería a decir yo, que permiten que nosotros seamos hoy lo que somos. Entonces, cualquier chispa que encuentre un buen combustible o una buena mecha, ¿qué le pasa? Se prende, no tardará en arder. Y efectivamente eso fue lo que pasó con la vida de nuestros fundadores. Esa chispa que surgió en Francia en el siglo XVII encontró en quién arder y a partir de allí ha seguido encendida, porque el Espíritu del Señor sigue haciéndose presente en cada uno de nosotros, que somos los rostros concretos del carisma. Quiero dejar claro como premisa fundamental en este apartado que no pretendo hacer una exposición detallada de las experiencias de las que a continuación hablaremos. Mi intención simplemente es dar algunas breves pinceladas, con el objetivo de motivarlos a ustedes a seguir profundizando en lo que concierne a estos temas en los que se mueve la familia vicentina. ¿Cuáles son esos tres elementos de los que vamos a hablar? Ustedes cuando vean los títulos van a decir, ¿otra vez lo mismo? Y pues sí, otra vez lo mismo, porque necesitamos seguir reforzando esto. El primero, vamos a hablar de la familia vicentina, porque es que nosotros hoy en día hablamos de familia vicentina con una facilidad y a veces se nos olvida lo difícil que fue llegar a consolidarnos como una familia. Lo segundo, vamos a hablar del cambio sistémico. En la última asamblea de la Congregación de la Misión, que fue el año pasado, en el documento conclusivo, se afirma que el cambio sistémico es una forma propia en que la congregación evangeliza. Algunos estarán muy de acuerdo con esta expresión, otros no tanto. Lo que sí podemos decir es que el cambio sistémico desde hace ya varios años hace parte fundamental de nuestra evangelización y de nuestro trabajo con los pobres. Y tercero, la colaboración vicentina, que cuando fue que hablamos de eso muchísimo, ¿en qué año? Ya los corché ahí empezando con eso. Entonces, continuará. Después, entonces, reforzaremos lo de la colaboración vicentina. Muy bien. La primera experiencia. La familia vicentina, y he querido fundamentar cada uno de los de cambio sistémico, colaboración y familia vicentina con un texto bíblico. Que todos sean uno. Juan 17:21. Que es lo que yo diría que es el sueño de Jesús. Después de toda la predicación de Jesús, al final de su vida en el Evangelio de Juan nos dice que todos sean uno. Pero ¿qué pasa? Para todos nosotros, hoy en día, hablar de familia vicentina es muy normal, sobre todo para quienes somos un poco más jóvenes. Todos hemos nacido y nuestra vocación ha nacido dentro de lo que llamamos familia vicentina. Es el pan de cada día hablar de esto. Incluso estamos aquí como familia, nadie es indiferente, nadie pasa inadvertido. Todos nos sentimos unidos por un carisma, ¿sí o no? Sí, claro. Nos sentimos unidos por una persona que es Jesucristo, ¿sí o no? Sí. Y por unos fundadores, ¿sí o no? Sí. Muy bien, pero eso no siempre fue así. Durante muchos años se habló de la doble familia vicentina, refiriéndose solamente a la congregación de la misión y a las hijas de la caridad. De modo que, mis queridos laicos, ustedes no hacían parte de esta colada, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Fue un superior general, el padre, ¿quién lo conoce? A ver, Mario. ¿Quién es? El padre Etienne, ¿cierto? Él incluso era el que hablaba tanto de la doble familia vicentina. Pero encontramos una carta circular de este padre general, fechada del 26 de mayo de 1844, en la que, hablando a los misioneros sobre las hijas de la caridad, va a decir lo siguiente. A ver, ¿quién hace el favor de leérnoslo fuerte? Una sola persona que nos la lea, por favor. Desde el momento en que he estado en situación de conocer esta interesante institución... Perdón, ¿qué interesante institución? Las hijas de la caridad. Muy bien, por favor. He podido captar la conexión íntima y necesaria que hay entre sus funciones y las nuestras. ¿Cuáles nuestras? Muy bien, perfecto. De las que no son más que el complemento, y he comprendido la identidad de su espíritu con el de nuestra compañía, que hace que en realidad las dos familias de San Vicente no formen más que una sola, bajo una misma
misma autoridad y con un mismo fin, que es la gloria de Dios y la salvación de los pobres. Juan Bautista Etienne, 1844, ¿cierto? En esta carta del padre Etienne se perfilan entonces los elementos que en un futuro se convertirían en los principales elementos de cohesión de nuestras ramas. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, nuestras funciones, que se complementan. Segundo, tenemos todos un mismo espíritu, un mismo carisma, como lo decía el padre Gabriel Naranjo esta mañana. Entonces vea cómo vamos aterrizando lo que hemos estado reflexionando a esta experiencia que estamos compartiendo ahora. Tercero, una misma autoridad que no es otra que el Evangelio, Jesucristo, pero manifestado en una institución. Hay un documento de estudios vicentinos que habla del superior de la Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad, ¿cierto? Porque es en él entonces donde se focaliza, digámoslo así, esta experiencia del Evangelio. Y un mismo fin, ¿cuál? Dios y los pobres. Entonces ya en 1844 se empezaban a perfilar lo que somos nosotros hoy. Pero miren que desde los comienzos, Vicente y Luisa, hasta el padre Etienne, la cosa no fue tan fácil. Éramos cada uno, pues en cierto modo, por nuestro lado, de la familia vicentina, los laicos no estaban pues allí figurados. Que eso es bueno conocer un poco de la historia, para ver cómo hemos ido madurando en ese sentirnos familia. Muy bien. Mucho tiempo después, todos lo conocen, sería el padre Robert Maloney, quien fue superior de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad y de la familia vicentina, quien se encargaría de concretar aquella intuición del padre Etienne y daría paso a lo que hoy somos nosotros. Es importante reconocer, como lo hace el padre Manuel Ginete, que fue el delegado por el padre Maloney para encargarse de la familia vicentina. Él tiene un artículo en la revista Vincenciana del 2006, en la que dice que a lo largo del tiempo las diversas ramas de la familia vicentina siempre, aunque no nos consideráramos una sola familia, pero siempre hubo en nosotros alguna forma espontánea de aproximación y de colaboración. Fue ya en la década de los 90 que, a partir de diversas experiencias en varios países, superiores mayores de algunas ramas se reunieron y ahí surgió una insistente propuesta de colaboración vicentina. Es decir, que hacia el 1990, la década de los 90, del 2000, es que nos fuimos configurando con más fuerza como una familia. Y así surgió esto que ya todos nosotros hoy consideramos la familia vicentina. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo funciona esto de la familia vicentina? Que es importante conocerlo, ¿sí? Porque hablamos de familia, pero a veces incluso en nuestra forma de pensar estamos muy vinculados de esta visión de familia vicentina. Ahora, el trabajo de la familia vicentina, cuyas ramas superan las 225 y cuenta con más de 2 millones de miembros, de los cuales en Colombia estamos aproximadamente 9.000. Es coordinado por el Comité Ejecutivo de la familia vicentina. Este comité está conformado de la siguiente manera: Congregación de la Misión, AIC, Hijas de la Caridad, Sociedad de San Vicente de Paúl, que son 3 ramas fundadas directamente por Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, ¿cierto? Y una que surgió bastante tiempo después, la Sociedad de San Vicente de Paúl, pero es a lo que le podemos llamar las ramas tradicionales. En algún momento, en el 2015, en el encuentro de familia vicentina de Guatemala, conformando el Consejo de Familia Vicentina, alguien habló de las ramas más importantes y entonces todo el mundo pegó el grito en el cielo. Sobre todo porque hay ramas que yo podría, en el sentido no despectivo de la palabra, son ramas emergentes, están naciendo y existen solamente en uno u otro país. Por ejemplo, nosotros tenemos una rama en Colombia que es autóctona, que es Boljubi, y también tenemos a los niños, que son Navi. Eso es autóctono, es propio de nosotros, pero no por eso podemos decir que sean ramas no importantes. ¿Me voy a entender? Entonces, el consejo se maneja de esta manera. Estas 4 ramas
siempre están presentes en el consejo. Pero de las tantas ramas que hay a nivel de la familia vicentina, como decía ahora, casi 225, estas se van rotando. Entonces, en este momento está la Federación de las Hermanas de la Caridad de Estrasburgo, Hermanas de la Caridad de América del Norte y Hermanos de María, Madre de Misericordia. Pero son 7 ramas siempre las que hacen parte de ese consejo. Imagínense que de cada una de las ramas mandaron un delegado. Sería un consejo con 225 miembros. ¿Quién nos organiza? Imposible. Entonces, estas 4 ramas siempre permanecen en el consejo y las otras 3 se van rotando. Este comité entonces es el encargado de la toma de decisiones y se ha hecho ayudar de otra comisión, que es la oficina de la familia vicentina, con el padre Joy Agostino, Sor Franceli Pérez, Sor Margarita Clifford y Flavio Pereira, de la Congregación de la Misión. Ellos 4 entonces son la oficina que se encarga de operativizar todo lo que el comité ejecutivo plantea. ¿Sí me hago entender? ¿Lo sabían todos? No. Bueno, gracias a Dios no lo sabían todos. No, pues a señor que no sabe usted, madre. Muy bien, y entonces esta oficina es la que se encarga de hacer que todo lo que nos están mandando del comité ejecutivo nos llegue por parte de esta oficina. Todas las propuestas que salen del comité ejecutivo, todo lo que ellos nos ofrecen, nos va a llegar siempre por medio de ellos. De hecho, el padre Joy Agostino, muy generosamente, es el que nos ha proporcionado alguna de la información que les estoy yo compartiendo en este momento. Ahora bien, este comité ejecutivo y esta oficina de la familia vicentina solos no pueden. Entonces, ¿qué han hecho? Han creado 4 comisiones más para hacer que esta gran familia funcione. La primera es la oficina de comunicaciones, que se llama Punto Fambi, así se llama. Y el padre Aidan, norteamericano, creo que lleva muchos años trabajando en Bolivia, es el que se ha encargado de mantenernos pues siempre al día y trabajando mucho en esto de las comunicaciones. La segunda comisión es la Comisión para la Promoción del Cambio Sistémico, que es coordinada por el padre Giuseppe Turati, secretario general. Él también nos ha regalado mucho de la información que estamos compartiendo. Esto del cambio sistémico se ha organizado de modo que en cada continente hay una subcomisión, digámoslo así, para la difusión del cambio sistémico. ¿Por qué? Porque aún no nos hemos metido todos en la dinámica del cambio sistémico. Entonces hay que seguir tratando de permear la familia vicentina con esta propuesta. De hecho, hay 2 miembros de la familia vicentina de Colombia que hacen parte de esa comisión, que son el padre Rodrigo Restrepo y Sor Fanny Amanda, hija de la Caridad de la provincia de San Vicente de Paúl de Cali. La tercera comisión es la de la colaboración de la familia vicentina, donde está el padre Irving Amaro, que es el subdirector de Juventudes Marianas, que él es mexicano, pero trabaja en España por su trabajo como subdirector en JMB. Y el último es una comisión que surgió hace algunos pocos años, que fue la iniciativa para colaborar en Haití, después de la catástrofe que hubo en Haití y de la pobreza que se vive en Haití, pero es coordinado por la oficina de la familia vicentina. Muy bien. Eso es entonces lo que podemos decir de cómo vivimos nosotros en la familia vicentina. Ahora bien, vamos a pasarnos a la segunda experiencia, el cambio sistémico. La frase de Romanos 12:2, ¿la leemos por favor? No se amolden, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Muy bien. En el 2006, los responsables de la familia vicentina internacional crearon una comisión internacional para promover el cambio sistémico. Todos hemos hablado de cambio sistémico en algún momento, con una metodología en particular a través de proyectos para ayudar a los pobres y oprimidos a salir de la pobreza, de la miseria. Desde entonces, desde el 2006 con esa comisión, hemos venido hablando con mucha más fuerza del cambio sistémico, aunque de esto se habla desde mucho antes del 2006. Se han creado entonces comisiones, como lo decía ahora, para impulsar, para difundir el cambio sistémico en cada continente. Pero bien,
Algunos de ustedes sé que conocen muy bien qué es el cambio sistémico, otros nos estamos metiendo poco a poco en ello, entonces voy a tratar brevemente de acercarme un poco al concepto. La ciencia moderna se centra en el estudio de sistemas, cuyas partes interactúan continuamente unas con otras y se influyen mutuamente para bien o para mal. Si los elementos que influyen en las vidas de la gente dentro de un mismo sistema, como son la familia, las instituciones, el trabajo, la vivienda, la alimentación, el cuidado de la salud, la educación, los valores morales, el progreso espiritual, en resumidas cuentas, todo, si todo eso funciona a la vez y de una manera positiva, la condición de la gente mejora. Pero si uno solo de esos elementos falla, el sistema entero empieza a derrumbarse. Sistema, la palabra sistema etimológicamente viene de la palabra griega sistema, que significa reunión de cosas en forma organizada. Pero también hay otra etimología o otra raíz de esta palabra, que es la palabra sin, que quiere decir con, junto, a la vez, y que se une a la palabra también griega istemi, que quiere decir hacer estar de pie. Es decir, que un sistema es hacer que todo esté de pie, que todo se sostenga, que todo tenga unas bases sólidas, que no haya algún lado por el cual este sistema, esta organización o este contexto, digámoslo así, esté tambaleando. Quienes le apuestan al cambio sistémico como forma de servir saben que si se quiere cambiar la situación de los pobres, se hace imperativo no solo atender un problema en particular, sino que se debe modificar, transformar todo el sistema circundante. La experiencia nos enseña, y creo que a todos nosotros nos ha enseñado, que las soluciones rápidas, aun cuando sean útiles por un tiempo, son inadecuadas a largo plazo. La apuesta ahora parte de un examen, de un conocimiento, de una lectura, como lo decía San Vicente, de toda la realidad en que viven los pobres. Y a continuación entonces se debe intervenir de manera que se modifique el sistema entero. Una apuesta de este tipo necesita del trabajo interdisciplinar, psicología, humanidades, muchos trabajos, economía, para que pueda trabajarse cada una de las partes del sistema. Como podemos ver, aquí en cierto modo se reflejan aquellos chispazos fundacionales que Vicente de Paúl decía al comienzo. Hay que leer toda la realidad de los pobres, conocer todas sus necesidades, no solamente la falta de hambre o de comida o de techo, sino que hay que conocer todo. Entendiendo así el cambio sistémico, intenta ir más allá de proporcionar solamente alimentos, ropa y vivienda para aliviar las necesidades inmediatas de los pobres. Se centra entonces en asistir a los necesitados y cambiar las estructuras dominantes en cuyo interior viven, para ayudarles a desarrollar estrategias que les ayuden a salir de la pobreza. De este modo, el cambio sistémico intenta transformar una serie de elementos que interactúan, y no un solo elemento. ¿Qué exige entonces el cambio sistémico? Exige sin remedio un cambio en las actitudes que han producido los problemas que un grupo intenta resolver. Y este cambio de actitud implica entonces necesariamente lo que San Pablo va a llamar la metanoia, que es la transformación de nuestras mentes, y que en algunas traducciones de la Biblia se traduce como conversión. Es decir, que el cambio sistémico no es solamente ofrecer recursos, sino que para lograr el cambio sistémico lo primero que hay que hacer es partir de una conversión. Y el primero que tiene que convertirse es no el pobre, sino nosotros. Porque a veces nosotros nos quedamos simplemente en el asistencialismo y en dar cositas y resolver cosas a corto plazo. Y entonces hablamos de nuestros pobres, de mis pobres, y nosotros nos empoderamos de ellos. Y entonces lo que estamos haciendo nosotros es entrar a jugar parte del mismo sistema, perdonen la expresión que voy a utilizar, del mismo sistema tantas veces pervertido
que es el que los tiene en esa situación. Por eso entonces lo primero que apunta el cambio sistémico es